Buenas tardes, damas y caballeros. Comenzamos anunciándoles que el doctor Mauro Rivera va a venir ahora, quiere conversar con ustedes de algún tema y estamos seguros de que la inasistencia de algunos alumnos, considerada como una parte de la corrupción iniciática en los profesionales de la salud, no asistir a clases implica un nivel de corruptela, de manera que no quisiera incidir en ese tema porque debe haber otros motivos importantes. Lo que sí es cierto es que ahora voy a firmar los mapas conceptuales y los alumnos que no tengan mi firma, como recolecten todo, vamos a colocarles lo que les corresponde, los que no vienen a las clases teóricas. Y eso implica 0. Ese 0 lo vamos a poner en la nota principal, de manera que va a tener todo el peso de la ley. Bien, hoy día vamos a tocar un tema que es sumamente interesante porque es una medicina del siglo XXI, quizás diría del siglo XXII, pero ya en el siglo XXI podemos recoger algunas situaciones importantes de una nueva etapa en el proceso de la vida profesional de los médicos. Nosotros hemos aprendido, como hemos visto en las clases pasadas, fundamentalmente a evaluar la parte curativa. Hemos pasado, recuerden ustedes los aspectos que hicieron los primeros médicos a lo largo de la historia. Se dedicaron a curar, a atender enfermos, a asistir a los muertos, a hacer operaciones arriesgadas, qué sé yo. Y poco a poco se fue formando el criterio del médico moderno. La aparición de los grandes descubrimientos técnicos científicos, los rayos X, las vacunas, los antibióticos y todas estas situaciones que indudablemente han transformado la medicina. Y no me cansaré de repetir, ustedes van a recibir una nueva generación de productos, una nueva generación de médicos, un nuevo mundo respecto a la medicina. Indudablemente que se han logrado muchas cosas buenas y hemos podido resolver muchos problemas, quedan muchos problemas por resolver. Esta visión curativa de la medicina ya se está transformando en la parte preventiva y ya poco a poco los países, los estados, el mismo Perú ha comenzado a ver que la única forma de tener salud en la población no es pues curarla, sino prevenir. De hecho, el médico general, integral, el médico de familia tiene un rol fundamental en la conservación de la salud. La cantidad de niños diabéticos que hay hoy día, centenares, miles de niños diabéticos que no existían. Yo nunca vi un niño diabético, por decirles eso. Desde hace 20 años, los chicos poco a poco van a la consulta, ya no por sobrepeso, van por diabetes. De manera que es un nuevo capítulo. El SIDA se ha mejorado, ya hoy día hay tratamientos que permiten que las personas puedan desenvolverse casi normalmente. Cuando empezó el SIDA hace 25 o 30 años, era mortal, era un tremendo reto a la salud, a la vida y a la especie humana. Miles, cientos de miles, millones de personas se contrajeron la enfermedad y había pues una epidemia que podía acabar con la especie humana. Felizmente, gracias a Dios, todas esas cosas se han ido mejorando. El aspecto curativo pasa a un aspecto preventivo como primer plano. Probablemente vienen las nuevas técnicas que se van a utilizar en estos tiempos y una de ellas es el bebé, el Benjamín de las especialidades, la genética. La genética ha aparecido como una nueva alternativa, una nueva situación con caras de terapia. De manera que hoy en día probablemente es el tiempo en que más inversión hay en salud, es a través de la genética. Hoy día lo clásico era probar nuevos fármacos, probar nuevos medicamentos objetivos, nuevos insumos, nuevos aparatos de diagnóstico, y todavía se siguen haciendo, pero la inversión en genética ha comenzado a pasar los niveles. Bien, entonces vamos a revisar un poquito de este tema, y me hubiera gustado haber preparado un buen trabajo, pero desgraciadamente por hacer un movimiento se me borraba una buena cantidad de información que quería compartir con ustedes. Bueno, todos sabemos lo que es la genética, ¿cierto? Además está decirle que la genética es ¿qué cosa es? Estudio de la herencia, y en ese aspecto, cuando empezamos las clases a los legos, decíamos,
El color de los pelos, el color de los ojos, el tamaño, etcétera, etcétera, y es verdad. Pero de hecho, eso es la parte que nosotros vemos, pero probablemente la genética sea mucho más allá de eso, porque en cada gen que tenemos estamos portando un factor que puede ser representativo para la vida de todos. De manera que hoy en día los genes que podemos detectar ahora como las huellas digitales podrían darnos más que la lectura de la mano para ver los pitonizos, los adivinios que adivinamos con la mano, podemos ver la genética y utilizar un mapa del ser humano en su vida personal. De manera que miren ustedes lo que se ha avanzado. Hoy día de todos ustedes podríamos hacerles un pronóstico de cuándo se van a morir, de cuándo van a enfermar, de qué van a enfermar, ¿cierto? De manera, miren a lo que estamos llegando. Entonces, la genética ha entrado, pues, indudablemente, como una rama de la ciencia sumamente importante. Bien, pero la genética no es tan moderna, porque el espíritu observador del ser humano ya en los tiempos precolombinos, prehistóricos, ya en su media, 5.000, 10.000 años, ya se hacían algunas observaciones genéticas, porque cruzando animales, cruzando cualquier tipo de animal, se pueden dar cuenta fácilmente que de una rata blanca y una rata gris, pues salía una rata a cuadritos, bueno, algún tipo de producto diferente. De manera que ya experimentaban, mira, en Mesopotamia ya cruzaban a los burros. Imagínense, se les ocurrió, bueno, no sé por qué se les habría ocurrido, pero lo pudieron graficar. En sus códices de piedra ellos establecen una teoría de cómo se debía hacer para hacerse. Entonces ya había una idea. Los peruanos hemos usado las prácticas precolombinas, 700 años antes de Cristo, ya los incas habían empezado a producir papas, que podíamos llamar ya fruto genético. Utilizaban en una zona que hay hacia Tarma, entre Tarma y Chanchamayo, hay una zona que se llama Azahuite, y de ese lugar es donde se cultivan las papas, y se han hecho los incas una cruza genética, de manera que han podido diversificar la papa. Hay 100 variedades de papas hechas por los precolombinos, por los incas en este caso. De manera que miren ustedes a qué extremo se llegó. Que eso es fruto de la observación del hombre, ¿no? Pero es una observación pues bastante superficial, digamos, pero con resultados. Bien, entonces ya la historia nos ha demostrado todas estas situaciones que más o menos han funcionado y que las podemos ver. Pero probablemente, ya esto en serio, nuestro querido amigo Mendel nos trae a colación un descubrimiento que hace. Es un monje tranquilo, de pueblo, de parroquia. En su jardín tenía sus plantas, pero se dio cuenta pues que las plantas que había eran varios colores. Entonces, ¿cómo es que una misma planta tiene varios colores? Y no solo eso, salud, tiene varias formas. Entonces, ahí es donde con el ingenio humano él logra entender de que las semillas también eran diferentes. Entonces sacó una conclusión elemental. Esto viene y observó pues que efectivamente los insectos eran los que de alguna manera, utilizando las partes, los genitales de las flores, los pistilos y todas las cosas que ustedes saben ya, y entonces se dio cuenta que algo estaba sucediendo. Entonces ahí aparece, miren, Mendel muere y ni siquiera años después, póstumamente, recién se interesa la gente por sus resultados. Y la genética aparece ya como una ciencia importante, ya se vuelve científica. De alguna manera ya se podía experimentar en forma positiva. Bien, miren, la genética ha tenido, les quería mostrar otras cosas más que desgraciadamente las saqué, pero las cosas son así. Pero lo que sí es cierto que casi 2000 años después, Watson y Crick, famosísimo, que ustedes lo conocen, logran graficar el mapa de la genética. Ese es un paso súper trascendente, ¿no? Ahora, lógicamente, ustedes saben lo que es una cadena, una doble hélice que tiene miles de secuencias de aminoácidos unidos por otros aminoácidos en una cadena específicamente perfecta que ha permitido la reproducción de la vida en general. De manera que a partir de esos genes es que se puede producir muchas cosas. Hoy día escuchaba a nuestro querido amigo el doctor Huertas, que hablaba
de la genética del tiempo futuro, de que dos óvulos podían producir descendencia, prole. Y él se dio cuenta, los chinos, que se dieron cuenta, que los espermatozoides tienen en su cabeza, en el cuello de los espermatozoides, tienen unos genes que son los que cuando penetran al óvulo son capaces de desencadenar el cruzamiento gametario. Entonces ellos se pensaron, ¿no? Que si yo agarro esos genes y los coloco en otro óvulo y junto dos óvulos, o sea, los contenidos de dos óvulos, la lógica pues, se podía hacer. Entonces esa forma, como ahora se pretende, por ejemplo, las cepas que salieron son de ratonas. Digo ratonas, porque de dos óvulos salen ratonas. Para que sea de otro sexo tiene que haber el componente masculino para que haya el crecimiento. De manera que el resultado es que de aquí a algunos años ya no van a haber varones, van a ser solamente mujeres. Bueno, no sé qué haremos nosotros, pero lo que es cierto es que aquí empieza toda esta historia. Y esto tiene otras connotaciones sumamente interesantes. Bien. Después de estos estudios, miren, ya en la praxis, hay centenares de estudios que demuestran cosas interesantísimas, ¿no? Como ustedes pueden ver, la fertilización in vitro ya es un gran avance, ¿no? Claro que es, comparado con la genética profunda, es un niño de pecho. Sin embargo, lo que vale son los resultados. Y a través de ellos se han logrado pues, los grandes avances a lo largo de la historia, ¿no? En los últimos 50 años se han clonado ya, miren, ya las primeras, en el año 38 ya se habían comenzado los estudios y en el año 52 ya se hacen las primeras clonaciones reales. Y la más importante es la que ustedes conocen de nuestro querido amigo Jan Helmut, que ya murió en el año 96 cuando aparece la famosa oveja Dolly. Entonces, esto abre las puertas no a la ciencia solamente, sino a la medicina, ¿no? Porque definitivamente nosotros que estamos viviendo con los seres humanos tenemos que encargarnos en alguna forma de estos conceptos, de manera que estos son sumamente importantes. ¿Ven? Entonces, ya hace muy poco, ustedes ya estaban ya seguramente utilizando sus primeras computadoras a los 4 años y seguramente ya algunos de ustedes tenían uso de razón y justo aparece pues esta historia del genoma humano. En el lapso de 10 años, pronosticado para 10 años, en 4 o 5 años con el uso de las computadoras se logra el desciframiento del ADN, el genoma humano y en general de los animales. Y ahí se demuestra pues esto que se había negado por la religión por mucho tiempo, de que el hombre es un proceso evolutivo de los demás seres. Compartimos el 30% con los genes y vegetales más primitivos. O sea, tenemos los mismos genes que las plantas que están ahí y el perro que se orinaba en la esquina. De manera que todos estamos completos, porque somos parte de esto. Al extremo de que entre los monos y los humanos hay solamente 5% de diferencias. De manera que acá se ha desvelado un tremendo misterio que es la evolución. Podría ser graficado con esto. Indudablemente esto en la parte histórica o en la parte del conocimiento humano es magnífico, ¿no? Qué bien, logramos en un tiempo récord determinar, desarrollar, estudiar el genoma humano como ustedes lo hacen seguramente en biología, en embriología, en los temas más científicos que yo puedo mostrarles. Lo que sí es cierto es que ahí tienen todas las cosas que ustedes pueden esperar en el proceso de la genética. Desde un mosquito, una bacteria y todas las secuencias que existen hasta el ser humano que no digamos que es el rey de la, bueno, si no lo decimos también nos lo pueden decir otros, pero somos pues los reyes de la vida, del planeta. Quizás más que cualquier otro animal puede compartir todo esto. Muy bien, entonces, ya en ese sentido, comienzan cosas importantes. Recuerden ustedes que hace unos años la producción, por ejemplo, de vacunas era sumamente deficitaria porque para hacer vacunas se requería una cantidad de procesos que generalmente venían de insumos, por ejemplo, para el virus de la hepatitis, para poder obtener la vacuna para el virus de la hepatitis se necesitaba 1 tonelada de sangre para sacar una muestra de 300 centímetros cúbicos. Y por ahí se les ocurrió entonces el uso de la genética. Y utilizaron una de las bacterias que más problemas producen como enfermedad, ustedes saben, es la Escherichia coli.
y se les ocurrió insertar en una Escherichia coli una serie de insumos para que se produzcan anticuerpos. Entonces utilizaron los anticuerpos que se pretendieron y a través de este sistema lograron obtener cantidades tremendas de anticuerpos, utilizando la genética, utilizando los motivadores que hacían que a través de los procesos puedan producir los anticuerpos que se esperaba. Esto ya es una interrupción enorme en el proceso. Esto indudablemente ya para nosotros, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista real, desde el punto de vista de la prevención, esto va a permitir que obtengamos cantidades enormes de suelos dedicados para ello. Bien, entonces aquí vienen algunas cosas. Ya en el año 1997, cuando ya se dan cuenta de que la genética era peligrosa porque comienzan a hacer experimentos y lo hacen todos, como siempre. Ustedes han visto que los médicos somos pronos a hacer experimentos, ¿no? El afán, el hambre de la ciencia hace que hagamos las cosas más inverosímiles y han visto en la historia de la investigación cómo lo hemos hecho de todo. Incluso hemos utilizado a seres, y todavía utilizamos a seres humanos. Al hacer experimentos, indudablemente buscando el objetivo fundamental, que es el respeto de la dignidad de los seres humanos, los derechos humanos, el derecho a ser un ser humano, etcétera, los derechos religiosos, lo que ustedes quieran, la ciencia pues entra en una frontera que no se esperaba. Y entonces es ahí donde aparecen ya en Europa algunos rasgos de cortapisa de estos procesos. Entonces ya la legislación española habla de que la dignidad humana es intangible. O sea, si nosotros podemos comenzar a manipular genes en los seres humanos, imagínense el gran problema que se genera. La dignidad de las personas y los derechos humanos y todos estos elementos para proteger ese concepto que en alguna oportunidad hemos tocado de dignidad humana, que es el respeto de los derechos que nosotros tenemos. Y aquí aparece lo que miren, la UNESCO, de las dos grandes aportes que ha hecho a la medicina, es uno, el genoma humano, y dos, los derechos bioéticos que hemos visto a lo largo del curso, en el 2005. Pero en 1996, habíamos mencionado, el 97 establece con claridad, ¿no? Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad. Y entonces aparece pues la Declaración de los Derechos Humanos, que creo que esto ténganlo por cultura, y después por ciencia, y después por praxis, porque esto ya es lo que vamos a trabajar en el futuro. Ya han visto los vientres de alquiler, y han visto los embriones que se van a usar para fines, unos experimentales y otros para fines clínicos, van a ver los problemas de la clonación de especies, la clonación de los seres humanos. O sea, ya se tocó la puerta, ya se abrió la puerta del templo, y ahí han aparecido. Entonces, el artículo primero establece que la declaración de las cuestiones éticas relacionadas con la ciencia de la salud aplicados a los seres humanos. O sea, determina el ámbito en el que se va a desarrollar y repite lo que ya las legislaciones anteriores hablaban sobre la dignidad humana respecto a los seres humanos. De manera que ya hay, y recuerden el informe Warnock que vimos en la clase pasada, que establecía que solo se podía hacer experimentos en seres humanos en embriones hasta el 14º día. ¿Por qué? Porque hasta ahí estaba el límite, ese límite subjetivo que tenemos, que ese límite en un embrión puede ser eso, pero en un ser humano puede ser cualquier otro. Y esos límites los van a imponer la sociedad a ustedes en el futuro, cuando tengamos que intervenir, utilizar la genética como una terapia racional, pero real y existente. Bueno, las primeras experiencias entonces en genética aplicada, ya ustedes la saben, y esto es un tema que, un poco yo creo que más por ignorancia, la mayor parte de países han establecido cuotas, tiempos temporales, para que no se haga este consumo de elementos genéticos. Habida cuenta que la mayor parte de elementos que nosotros consumimos son genéticamente procesados. El simple hecho de que usemos un antibiótico, ya esto está modificando el organismo, y de hecho lo está haciendo, ¿no? Si nosotros utilizamos los antibióticos en demasía, la genética se encarga de producir los anticuerpos para las bacterias, de manera que lo que estamos haciendo es solamente estimular a que las bacterias produzcan lo que estamos pretendiendo eliminar. De manera que los alimentos transgénicos, que sabemos poco, las discusiones son en otro nivel y por otras características,
no dan los resultados que nosotros esperamos. Y acá aparecen pues los protagonistas de los consumo de alimentos orgánicos, que tienen razón por alguna. Y por otro lado, esto que no se ha demostrado de una manera categórica cuánto daño o cuál modificación puede tener los alimentos genéticos. Hoy día podemos hacer cruzas genéticas que permiten alimentos que tengan todas las características que queramos por pretender. ¿Cierto? Mayor resistencia, las alturas, los fríos, las condiciones, el tamaño, el tiempo, etcétera, etcétera. Claro que lo hacemos mezclando, en algunos casos, vegetales y también proteínas animales. Han visto ustedes que se pueden utilizar algunos genes animales en vegetales para tener características excepcionales. De manera que el problema aquí ético serían dos cosas. Una es que tenemos que entender, tenemos que participar hasta qué punto debemos permitir, nosotros los médicos de nuestra visión, la producción de plantas transgénicas que produzcan alimentos transgénicos que van a ser consumidos por millones de habitantes en el mundo. De manera que este es un tema que me parece sumamente importante. De manera que hoy en día sí se pueden ver este factor como un problema genético que nosotros como médicos de alguna manera tenemos que contemplar, pero también como ciudadanos, ¿cierto? Porque nosotros no vamos a controlar. Quizás con el tiempo podamos ver los resultados de las enfermedades que se produzcan, será nuestro negocio, pero además como personas vamos a ver que esto podría modificar profundamente la supervivencia del ser humano en algún sentido. Y aquí viene la historia del arroz dorado, señores. Una empresa norteamericana, transnacional, hizo algo interesante. Creó lo que llamaron el arroz dorado, por su color. Era simplemente un alimento genético que habían producido con el objeto de hacerlo lo más práctico posible para el consumo humano. Y efectivamente, una empresa que se llama Sigen se empezó a producir este elemento. Pero se constató que este nuevo transgénico daba todas las calorías, todas las calidades del producto, menos algún tipo de vitaminas. Y que generó en las personas un problema de avitaminosis. Y como ustedes saben, el arroz, no digo que sea el mayor sustento de la raza humana, pero por lo menos la mitad de los habitantes del mundo consumimos arroz, incluyendo los chinos, los asiáticos en general, nosotros por los chifas y probablemente en algunos otros lugares, no en todas partes. Es hora de almuerzo, por si acaso. Bien, entonces, en ese sentido, esto ya genera un problema ético. Un problema ético ya internacional, en el cual los médicos tenemos derecho y obligación de opinar. Conocer primero y opinar después. Porque el Congreso no tiene, los congresos de los países, menos el Congreso del Perú, pues no vamos a hablar, tenemos que pedir un minuto de silencio, la capacidad de poder tocar estos temas. ¿Debemos permitir que estos transgénicos, entre comillas, se puedan producir para consumo masivo? La mitad de la población europea, asiática, está consumiendo arroces transgénicos. ¿Por qué? Porque las empresas que lo producen han entrado al mercado de una manera. Entonces la famosa Syngenta es la empresa que se ha encargado de comercializar a nivel mundial. Miren ustedes, yo he estado, esta semana ha sido muy fructífera para nosotros. Hemos estado, por si acaso, en el Instituto Nacional de Salud ha convocado a los comités de ética que están acreditados, que somos 12 de los 50 y pico que hay. Y nos han dado la posibilidad de que hablemos de consentimiento informado el día 31, en un evento nacional. Eso nos da mucho pie para afirmar lo que estamos comentando. Tenemos que opinar. Y somos nosotros, ustedes, que en el futuro tendrán que opinar. Pero nosotros vamos a ir como delegados de nuestro comité a esta reunión importante, a los demás comités, a decirles la experiencia que tenemos. Igualmente hemos estado en un evento muy importante sobre educación bioética con la UNESCO,
los que han hecho precisamente, los que están encargados de esto en el mundo, y ahí hemos aprendido muchas cosas interesantes de la enseñanza de la medicina, de la enseñanza de la biomedicina. Y una de las clases que me llamó muy importante era cómo nosotros percibimos los derechos humanos. Y con las clases que hacemos nos hemos quedado cortos, porque es muy fácil determinar cuáles son los derechos humanos. Sería una cuestión de una clase, incluso en 15 minutos, 10 minutos lo podíamos hacer, pero hay que reconocer cuáles son los derechos humanos para poder entender cuál es el efecto de las drogas, pastillas, tratamientos o lo que estamos ofreciendo los médicos y por supuesto los demás. Y hemos estado ayer en un evento, antes de ayer terminó un evento de 2 días sobre cuidados paliativos. Miren, les digo esto porque ustedes, los ojos de los ojos, están despertando a un nuevo mundo médico. Ya no es el mundo médico de la apendicitis, de la hepatitis, de la fractura, que hay que... Hoy día ya vienen las cosas súper diferenciadas y ustedes tienen que en ese aspecto tener el aprestamiento, la característica, la capacidad técnica del conocimiento, la capacidad ética de entenderlo y aplicarlo y la capacidad de investigador. Miren todas las cosas que nos trae la nueva medicina. Bien, en ese sentido entonces la ética nos llevará a determinar qué es lo que vamos a hacer cuando estas transnacionales, por afanes de lucro, puedan pues manejar la alimentación del mundo. ¿Qué sucederá en el futuro? Si esta reunión que les comento, donde han habido 1.700 personas en el Westin Hotel, hecha por la Grünenthal, porque dentro de su visión ellos tienen los fármacos para el control del dolor. Miren, han venido 1.700 personas, 170 delegados extranjeros pagados por Grünenthal. Miren, yo me preguntaba, ¿no? Oye, ¿por qué no harán? Es decir, en el Westin Hotel, comida, la mejor bebida, 2 tragos de cada un cóctel de la patada, las instalaciones de primera y gratis. No es mi bolsillo, señores, es el bolsillo de todos. ¿Por qué? Porque mañana van a vender los productos que ellos ahora están protagonizando. Porque dentro de los cuidados paliativos, la tajada más grande es el dolor. Y el que venda analgésicos, los mejores, es el que va a manejar la industria farmacéutica, que es la tercera del mundo, después de las armas nucleares y de los vuelos espaciales. Imagínense. Muy bien. Otro tema que despierta algún prurito ético es el problema pues, relacionado con la identidad. ¿Cierto? Hoy en día podemos ver lo que les decía al comienzo, ¿no? ¿Qué tal si nos hacemos un genoma toditos sin que se den cuenta? Les podemos sacar una muestrita de sangre, de cachete, de lo que sea, de pelo, de lo que sea, y estudiamos. Y podemos ahí determinar con precisión cuáles son los factores de riesgo que tiene cada uno de nosotros para morir en cada etapa que sea de la vida. Algunas de las chicas seguramente, ojalá Dios no lo quiera, están en el riesgo de tener cáncer de mama, ¿no? Que hay un gen, que es el que aquí estoy, señores. Y habrá otros varones que tendrán posibilidades de hacer un cáncer de estómago, porque ahí está escrito. De manera que, oigan, imagínense qué tal avance, ¿no es cierto? Pero además esto de la identidad humana tiene otros factores importantes, porque podemos determinar entonces la identidad de los seres humanos para efectos de identificación y o para efectos de manipulación. De manera que, en este sentido, en la parte de identificación, imagínense, estamos sujetos, a través de esto, de perder la privacidad. Ahora, en cada estudio que hacemos en investigación, aquí, se envían muestras a los Estados Unidos para los bancos de sangre, para los bancos de genes. De manera que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. Y uno dice, ¿para qué? Para que los genes que se van a procesar, por lo menos ahora no sean identificados con las personas. Porque eso podría llevarnos a muchas cosas tremendas. De manera que en la identificación nomás estaríamos sujetos a una situación de fiscalización permanente por parte del Estado, por parte de las aseguradoras, por parte de todas las organizaciones que tienen que ver con el tema. Y ha aparecido un programa que se llama ELSI, que es un programa
del genoma humano que está relacionado con lo que es el control de la identidad humana a través de unas normas que se han establecido. Y ahí es donde el National Human, el ELSI, establece la necesidad de los derechos humanos a través de una serie de pautas que está comenzando a procesarse y que puedan garantizar que las personas tengamos el libre derecho a la intimidad, a las posiciones que podamos tener ideológicas, culturales o lo que fuera, a la propia identidad. No se olviden, aquí en la universidad tenemos el gusto de tener un grupo de genetistas que están trabajando temas que están relacionados con la identidad. Por ejemplo, están haciendo estudios en grupos de ciegos idiopáticos por razones genéticas, están haciendo estudios en enfermedades raras que tienen que ver con patologías hereditarias, la fibrosis quística y todas esas enfermedades que tienen causa genética. Entonces el gran problema no está en cuáles son las posibilidades de tratamiento, sino en la identificación. Si alguno de nosotros tiene un rasgo de este tipo, empezando por las más simples, las enfermedades crónicas transmisibles, o por enfermedades que puedan tener efectos graves en la proles, la hemofilia y todas esas enfermedades hereditarias. El problema es qué hace el sujeto cuando se enfrenta a este juzgado que está en contra. ¿Cómo hacemos para que uno se pueda integrar, para que un sujeto se pueda casar, se pueda tener su familia o lo que fuera, en condiciones de control genético? Estamos entrando en un terreno sumamente peligroso. Los que han visto la película Gattaca, ¿han visto? Por favor, anoten Gattaca. Si ustedes no saben Gattaca, son ignorantes en el tema. La película Gattaca es la historia de un joven que nace de casualidad porque su hermano había nacido por fruto del proceso legal genético. Y como él no entró en la colada, nació y se dio cuenta que creció menos que su hermano. Y cuando se dio cuenta, había sido detectado por el sistema del Estado, y las personas que tenían ese nivel de desarrollo, esta tala genética, digamos, de enfermedad, de su condición, lo convertían en inválidos. Y la película se muestra cómo este hombre logra tener una amistad con un joven que tenía una fractura de la vértebra traumática, pero que era normal. Y él utiliza los genes de él para estar como un ser humano, porque como ustedes ven, los estudiantes de medicina están acá y los que lavan los carros están allá. Una diferencia, claro, eso es por problemas que no tienen nada que ver con nosotros. Pero ¿qué pasaría si a nosotros nos detectan un tipo de enfermedad? Bueno, y de acá para acá, por favor, no pueden ser médicos. ¿Por qué? Porque tienen estas genéticas, estas personalidades, estas cosas. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería eso? Si para entrar a una institución tendrías que tener un código genético estudiado, evaluado. Es un gran problema. Los seres humanos no hemos nacido para ese tipo de terrenos. Habría que ver qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer. Bien. Otro problema entonces son los problemas de los seguros. Vean ustedes, por ejemplo, imagínense ustedes si los seguros nos obligaran a tener un código genético para determinar si podemos tener un tipo de cobertura. Imagínense que uno de nosotros tenga un cáncer en el futuro, no lo aseguramos. O que tenga una enfermedad genética, ¿cómo lo vamos a asegurar? Imagínense entonces qué es lo que va a suceder en el futuro. Porque nadie nos da esas coberturas de este tipo por cariño, por amor, por caridad, ni religiosa, ni cristiana. Aquí lo que manda es el dinero. De manera que la pregunta es, ¿se debería prohibir que estos proveedores establezcan las tasas de los pagos, de las coberturas? ¿Podría prohibirse exigir la recopilación de la información? Imagínense todos los terrenos que no están escritos. Otro problema entonces son las pruebas genéticas. Miren, no sé si está en esta lámina que viene. La fibrosis quística es un problema de blancos. No sé por qué razón da en raza blanca. Lo que sí es cierto es que este es un producto que más o menos el 17 por 100.000 tienen el problema de esta enfermedad.
que es relativamente bajo, ¿no? Pero resulta de que para poder detectar esos 17 se puede utilizar una vacuna que tiene un costo X. Se han hecho estudios, se han demostrado que para hacer 100.000 vacunas para detectar 17 individuos. La pregunta es, ¿debemos invertir en cada mujer o varón que nace una cantidad determinada para determinar si ésta es susceptible de fibrosis quística? Es una pregunta interesante, ¿no? Y esto, miren, pasa porque la industria farmacéutica, ahora los geriatras, a todos los viejos los vacunan para neumonía y para influenza. Puede que sea cierto, no sé, pero ya es una obligación. O sea, todos los viejitos tenemos que vacunarnos obligatoriamente, una vez al año y cada 3 años lo hacen. ¿Eso no será parte de un negocio? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros que ahora estamos haciendo los primeros caminos de la ética, ¿se puede hacer eso? ¿Qué hacemos con toda la detección de todos los procesos que podamos enterarnos? Si alguna de estas, por ejemplo, nos permite, justifica. Pero la mayor parte de enfermedades no justifica una inversión tan grande. De manera que queda eso en manos de los estadistas, de los financistas, ¿no? Entonces, esto nos llevaría, esta es una lámina que corrobora la anterior. Bien, otra cosa importante también es para efectos éticos, de lo que estamos hablando, es el problema de las pruebas que se llaman de eugenesia positiva, ¿cierto? Entonces, mediante estas pruebas nosotros podríamos detectar a todas estas situaciones previas a la gestación que nos permita detectar en los genes humanos las posibilidades de enfermedades que son indudablemente incompatibles con la vida o que son una carga demasiado onerosa para la pareja o para el Estado. De manera que habría la posibilidad de que estas situaciones pudieran ser controladas de alguna manera a través de este proceso. De manera que hoy en día tenemos esta eugenesia positiva que sería de una gran utilidad. Y en contraste con la que se llama eugenesia negativa, en la cual se pueda utilizar los métodos para lograr, por ejemplo, los resultados adecuados, utilizando nuestras, digamos, el conocimiento del tema para poder determinar alteraciones que podamos detectar en los casos ya existentes. De manera que podríamos nosotros determinar hoy día con una biopsia coriónica, que es relativamente sencilla, gestaciones de 6 semanas ya se podrían sacar muestras, pequeñas muestras. Miren, qué interesante, porque esto no estaba muy escrito, ya hace algunos años ya, se pueden sacar biopsias de vegetales coriales y ahí detectar cargas genéticas negativas. Entonces eso generaría una serie de hechos que tendrían que ver, entre otros, por ejemplo, con situaciones que debemos prever y que esto indudablemente va a estar en la nueva ética del nuevo siglo, ¿no? Podemos nosotros controlar todas estas apariciones, situaciones o cosas que están pasando en base a los conceptos que podamos ofrecer en el caso de estos casos extremos, ¿no? ¿Qué pasará entonces? El número de abortos va a comenzar a incrementarse indudablemente, porque ya ninguna mujer ante un diagnóstico de síndrome de Down, por ejemplo, aunque no auguro ninguna, no dejo de tener simpatías por estas personas, pero podríamos evitar que algunos niños de Down puedan desarrollarse en etapas muy tempranas. Otra cosa es cuando detectamos ya un niño que se está moviendo, que ya es un Down. Me parece que ahí sería incluso, ni siquiera ético, sería un homicidio, ¿no? O un feticidio, si queremos decirlo. Pero si pudiéramos detectar casi en los primeros días de la gestación, creo que a muchas mujeres, los varones no tenemos que ver en ese entierro, podrían determinar la detención del proceso, si lo desean. De manera, miren cómo la genética y la ética comienzan a darse la mano una y otra vez. Y en tiempos más modernos, y esto ya es medicina casi del futuro, es las terapias génicas. Ahora sí pareciera que fuera posible que personas ya establecidas, ya adultas y maduras,
pudiera aplicarse estos tipos de situaciones. De manera que esto nos va en el futuro dar camino para lo que habíamos mencionado, entre otros la fibrosis quística, que es una enfermedad tan interesante en el sentido de su fisiopatología y todo, pero tan lesiva de las personas que sufren esta enfermedad. Y cómo esas personas se discriminan y tienen una vida de sufrimiento y de menor expectativa que cualquiera. Y si la terapia génica de alguna manera pudiera darle a los pulmones esa capacidad genética que no la tienen por razones de falta, pudiera ser de gran utilidad. ¿Me parece? De manera que esto en el futuro será una situación sumamente interesante. Hay unas otras situaciones relacionadas con la genética, por ejemplo, en todas aquellas que ya tienen que ver con el proceso del gran avance de los cultivos de tejidos. Si cultivamos hoy día piel, cultivamos hueso, si podemos cultivar embriones, entonces ya entramos en un terreno sumamente ético desde el punto de vista solamente moral. Desde el punto de vista científico puede ser maravilloso. Imagínense que pudiéramos tener bancos. ¿Han visto la película de La Isla? ¿Cierto? Vean las películas, por favor. No se tienen La Isla y El Séptimo Día de Schwarzenegger. Es el que menos pueden ver. Mire, ese es el mundo del futuro. De manera que a ustedes les da mucha visión. Esta clase seguramente es pichanga al lado de un conocimiento de eso. ¿Qué es lo que va a suceder? Y eso es situación de futuro que estoy seguro se va a dar de una u otra manera. Otra cosa que se ha abierto es el senotrasplante. El primer senotrasplante se realiza hace unos años, cuando se intentó trasplantar el corazón de un babuino, hace 20 años, a un feto, a un niño. El doctor Wenzel desde ahí le hizo un trasplante de babuino a ese niño que se llamaba Dai. Lo que es cierto es que se atrevieron a hacer un trasplante. Y de hecho, yo recuerdo, yo estaría en tercero de medicina o algo por el estilo, cuando ya estaba de médico, me llamó la atención, ¿no? Así. O sea, qué fácil comenzar a utilizar chimpancés o cerdos. Ustedes saben que el animal que más se parece no en su comportamiento, sino en su interior, es el cerdo. Si ustedes hacen una autopsia de un cerdo y la de un ser humano, es casi igual. Posición de los pulmones, los riñones, la única diferencia es el órgano sexual, que no tiene nada que hacer. Pero el resto es igualito interiormente, de manera que es muy interesante. Entonces ha aparecido la posibilidad de que esto se produzca pues, realmente, y que los seres humanos que puedan ponerse en estas condiciones, realizar estas actividades, digamos, ¿a dónde? Allá, sí, abajo. Así cuando uno está operando, imagínense. Muy bien, entonces el problema de estos trasplantes se está abriendo. Ustedes saben que una de las miles de válvulas que hay con todas las garantías de la modernidad, la más útil para la aorta es todavía la válvula del cerdo. La válvula que procede del tejido del cerdo, puede ser no son precisamente de las válvulas cardíacas, pero el tejido de cerdo es sumamente útil para una buena cantidad de pacientes. No genera una serie de cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué los cerdos? No, obviamente es porque se parecen mucho a nosotros, sobre todo los congresistas. De manera que ahora se puede saber que en el futuro lo más probable es que tengamos un cerdito en nuestro pasado. Sería interesante, ¿no les parece? Imagínense que pudiéramos trasplantar un hígado de cerdo. Podemos comer de todo, podemos chupar 10 litros de cerveza y no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Todo lo que se puede avanzar. Pero el problema es que esto indudablemente es una teoría. Hay muchas cosas a favor. Los cerdos son fáciles, los cerdos son amigables, los cerdos los tenemos en cuidado. Los cerdos nos comemos el chicharrón y nos comemos y guardamos el corazón. O sea, qué mejor negocio, ¿no les parece? Sin embargo, se ha demostrado que esto puede ser toda una cosa contraria, porque se han visto algunas cosas que son negativas respecto al problema de los cerdos, porque se van a generar una serie de situaciones de tipo inmunitario que podrían ser muy peligrosas en el futuro. Bueno,
Otro problema ético, indudablemente, es el problema de la clonación que hemos mencionado. La clonación es un problema sumamente serio, que ha sido indudablemente tomado con mucho entusiasmo por los científicos, pero que tiene una serie de cortapisas. Es muy difícil. El caso yo les sugiero que vean, en Netflix ha salido una película que se llama La privacidad. Y si les digo porque ahí se aprende más que en una clase. Es una pareja de personas mayores, de edad reproductiva, que no tenían hijos. Y entonces la mujer decide hacerse los estudios y le echa como siempre la culpa al marido. Porque el marido, para mal de mal, les tenía un solo testículo. ¿Cómo puede ser? No es necesario tener los dos. De manera que con un solo testículo lo van a estudiar y el hombre estaba normal. Lo que estaba mal era la señora. La mitad compartimos la mitad con las mujeres. Algo es algo. Y entonces deciden proponer a una prima, una sobrina de ella, para que sea la receptora. Y la chica lo acepta así. Primero se sorprende, pasa por un proceso así como los procesos de la muerte de Kubler-Ross. Dice, ¿y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cómo sea? Y entonces se genera un proceso familiar que en la película indudablemente es interesante y que demuestra pues las dificultades que tendríamos si nosotros comenzamos a usar, entre otros, la población humana. Podríamos hacer cosas, pero que pudieran ser pues algunas de ellas aberrantes. No sé, me imagino que esto va más allá de la imaginación, ¿no? ¿Qué hacer para clonar, vender, comprar, utilizar, es decir, anular? Sería una cosa terriblemente, éticamente no popular. De manera que hay indudablemente algunas cosas interesantes. Y los que hayan visto la película Splice, ¿han visto? ¿Han visto Splice? Splice quiere decir separar. O sea, era un proceso en el cual los embriones de animales estaban siendo utilizados en un laboratorio, pero por ahí se cruza un óvulo humano. Y ahí se produce el problema de esa niña que después es una película terriblemente, o sea, si la han visto, la verdad es que no obedece a ningún tipo de ética. Ahí se rompe todo lo que con tanta dificultad hemos cultivado por cerca de 2000 años. La ética se da el tacho. Ahí aparecen todas las aberraciones que se pueden dar. Y ese es el peligro pues de la ciencia, ¿no? Que así como nos da, nos quita. Y aquí viene pues la cosa más sencilla, ¿no? ¿Qué hacemos con los embriones reproducidos? En cada criopreservación solamente cuando preservamos se pierde una cantidad, pero quedan de cada 10 embriones o 8 embriones que se producen, se utilizan 2, 3, a veces 5. Se mueren, pero quedan 5. Y si ustedes tienen 1000 mujeres, en 10 años tienen 5000 niños, con embriones. El problema, yo les pregunto a ustedes, ¿podríamos utilizarlos para experimentos, para donarlos, para prestarlos, o no sé, o para destruirlos? Vean que estos son temas seguramente que no los podemos absorber hoy día a esta hora, menos antes del almuerzo, pero que de alguna cosa nos van a servir. Muy bien, señores, espero que hayan entendido, si no, vamos a estudiar. Muy bien, por favor, con mucha calma, por favor, terminen sus mapas conceptuales y seguimos el mismo procedimiento. Habida cuenta, con estos mapas conceptuales yo voy a dar las recomendaciones del caso. Avísenlo a los colegas, ya les dije, el inicio de la corruptela, para que no lleguen a ser como los políticos, empieza aquí, en los tramposos, en los que no cumplen con sus obligaciones, en los que engañan a sus padres, a sus compañeros, a los docentes. Ahí empieza la corruptela. Muy bien. Ahora en orden, por favor, en orden. Por favor, doctores, si fuera tan amable. Cada uno recoge, por favor, doctores, suban.